Bueno, pues tenemos la fortuna de estar hoy y por la mañana con una entrevista con la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo, que está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Erika, buenos días. Bueno, un nuevo documento, un trabajo de muchos meses para tratar de clarificar también un tema que es indispensable, el respeto en el aula, el respeto a la comunidad universitaria en la diversidad y cuáles son los lineamientos en los que debemos conducirnos en un ambiente de respeto, ¿no? Sí, estamos de verdad muy contentas porque esta colección que se llama Cuadernos por la Igualdad y que se conforma por guías prácticas que devienen de diagnósticos, de evaluaciones sobre diferentes temáticas, pues hoy tiene su segunda versión. La primera fue para ejercer una docencia igualitaria, respetuosa y sin discriminación, y esta segunda implica pues la inclusión y el buen trato a las personas de la diversidad de la comunidad universitaria. Sale de un diagnóstico, de una consulta abierta que tuvimos en toda la universidad para conocer la situación y las experiencias, las vivencias de las personas diversas. Una consulta que fue muy bien recibida porque tuvo 10.800 respuestas, en donde identificamos que el 37% de la población que respondió tenía una identificación o autopercepción como persona diversa, ¿no? En un arco iris muy amplio de posibilidades. Y sobre esto, pues reflejaron mucha problemática de salud mental, en términos del bullying, del acoso, del hostigamiento, de las violencias que se ejercen con ellos entre personas de la comunidad universitaria, no necesariamente él o la docente, sino también los Entre pares, compañeros, entre ¿no? compañeros. Refirieron muy claramente el tipo de situaciones que viven, las burlas, las humillaciones, los chistes, todo este tipo de cosas que se han normalizado y naturalizado en la sociedad, y algunas otras cosas más que les impiden expresar sus emociones, sus sentimientos, o incluso participar en clase por miedo a que su tono de voz o a que la forma en la que dicen las cosas pueda ser un asunto de discriminación o de violencia. Entonces, pues escribimos esta guía en función de las situaciones que más viven, anclada a la posibilidad de que el ejercicio docente se ejerza bajo la lógica del buen trato, en términos inclusivos, incluso señalándole a la comunidad universitaria que desde el momento en el que ingresan a la universidad se atienen a un código de conducta que tiene un fundamento en los derechos humanos de todas las personas y Claro, pues que Erika, les dice porque cómo tocas un actuar. punto que es el tema de la normalización, Sí. que pues ha sido una especie de costumbre, ¿no? Se debe tolerar porque cuando estás en grupo, pues ese tipo de situaciones son lo que normalmente ocurre. A veces pensamos que es broma, ahora sí que, pero es en serio. Y también el tema de la autoridad en el aula, no solamente a veces como violentador, sino como tolerador de esta normalidad Sí. cuando hay violencia entre los estudiantes, ¿no? Sí, exacto. En el primer cuadernillo hablábamos mucho de la forma en la que la docencia ejerce su autoridad y su poder, no desde lógicas autoritarias, ¿no?, y verticales, sino un cambio en términos de generosidad, apertura, inclusión, una docencia que pueda ser eso, generosa y incluyente con todas las personas. Ese cambio de paradigma del ejercicio docente, me atrevo a decir que es un cambio de paradigma, nos lleva a plantear todas estas guías que pasan por la inclusión, por el buen trato hacia las diversidades. En un futuro viene sobre el acompañamiento a la gestión emocional, un poco para recuperar la calma, y una cuarta que viene ya trabajándose, que es sobre la inclusión del enfoque de masculinidades en el ejercicio docente. En esa lógica vemos el gran reto de que el ejercicio de la docencia en la Universidad de Guadalajara pueda ser un gran paraguas igualitario, fundamentado en los derechos humanos, que no tolere las discriminaciones, las violencias, que incluya una apertura hacia los contenidos que tiene para demostrar que vivimos en sociedades plurales, diversas, heterogéneas,
que se componen de muchas personas y en donde todas y todos tenemos el derecho de ser bien tratadas y de que se respeten los derechos humanos, ¿no? Erika, ¿qué encontraron en el diagnóstico? ¿Qué te llamó la atención en esta consulta amplia? Mira, me llamó mucho la atención que hay problemas de salud mental muy focalizados en las personas diversas, a raíz sobre todo de una violencia verbal permanente, humillaciones, chistes, el tema de que estos problemas o estas humillaciones o burlas que se hacen impactan el desarrollo de la personalidad y hacen que se retrotraigan y generan entonces muchos problemas de ansiedad, de estrés, problemas que tienen que ver con incluso ideaciones suicidas entre estas personas que son gravísimas, ¿no? ¿Cuál sería una estrategia sólida para evitar que haya este tipo de situaciones que ofenden a muchos compañeros? Pues mira, empezamos por esta guía que impacta a la docencia como este ejercicio de autoridad, ¿no? y de no tolerancia dentro del aula, para que entonces posteriormente las personas primeros contactos, que son quienes atienden violencias y demás, puedan hacer ejercicios preventivos, sobre todo entre los pares, en la comunidad estudiantil, ayudándonos, apoyándonos incluso de los colectivos diversos que hay en la propia universidad, de las propias federaciones, de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos permitan trabajar entre el alumnado para que este tipo de situaciones no se toleren. No solamente desde la lógica preventiva y de la apertura, sino también pues ateniéndonos a que hay este código de conducta que en realidad es un documento maravilloso porque está fundamentado en este enfoque de derechos humanos y que habla de la inclusión, de las diversidades, de cuál es la conducta que se espera de ti como integrante de la comunidad universitaria y qué posibles sanciones puedes tener. Entonces intentamos que esta lógica preventiva pueda bajarse sobre todo a la comunidad estudiantil. Hay centros muy focalizados en donde estas conductas existen. Puedo mencionar el CUCBA, por ejemplo, ¿no? que tiene pues toda una dinámica muy centrada en la lógica machista, patriarcal. O el CUSEI, ¿no? Que también tuvo sus momentos de pues casi hombres solamente, pues, ¿no? Sí, con el famoso buitreo que ya ha sido pues casi nulo, ¿no? Porque ya hay cada vez más un entorno de convivencia. Eso que hasta que llegó una rectora, ¿no? Que puso un alto a justo este tema. Justo eso iba a decir, ¿no? La doctora Ruth Padilla, cuando fue rectora del CUSEI, puso un alto determinante antes de que estuvieran incluso todos los instrumentos normativos, y ella dio como los primeros pasos para que estas conductas se pudieran desterrar, ¿no? Entonces sí hay condiciones muy focalizadas y por supuesto algo que llama la atención es que la diversidad sexual en la universidad no tiene las mismas formas y condiciones de convivencia y de respeto en los centros metropolitanos que en los centros regionales, en donde todavía cuesta más trabajo decir que es una persona diversa y que tiene condiciones de seguridad para vivir su diversidad. Y ahí hay que hacer mucho trabajo en las comunidades, ¿no? Claro, estas guías, Erika, no solamente sirven para que quienes cometen estos abusos se limiten, sino también para que quienes son víctimas sepan que tienen un derecho y que no porque haya una autoridad o no porque sea el compañero se debe tolerar, ¿no? Sí, por supuesto, y que las personas que forman parte de las comunidades diversas sepan que hay una determinación de la autoridad universitaria de que sus derechos sean respetados, ¿no? De que su identidad sea respetada y que ellos pueden recurrir a poner una denuncia o a generar una alarma, ¿no? O una queja sobre las condiciones que están generándose en un aula. Les habla incluso de sus derechos y muestra un decálogo del buen trato hacia las diversidades como un documento base que puede ayudarnos muchísimo y que es muy sencillo de leer, ¿no? Claro. Ha habido antes de esto otros trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia de género. Justamente pensando en lo que puede ocurrir, ¿cuál ha sido la reacción de quienes son denunciados o de quienes son señalados y qué tan complicado ha sido para no llegar al tema de sanciones extremas, de que admitan reconsiderar, de que admitan cambiar conductas?
Fíjate que tenemos apenas 2 años y medio aplicando el protocolo con todas las medidas y con todo el procedimiento. Estamos en un momento de revisión del procedimiento, porque siempre lo dijimos, el reglamento y el protocolo son documentos vivos que pueden sujetarse a modificación. Tenemos claro lo que está funcionando y no, y tenemos ahorita una ruta de modificación de estos documentos. Lo que hemos identificado es pues que sí existe en determinados espacios esta visión de pensar, pues ya hay normatividades que sí se están aplicando y mejor me hago un pasito para atrás y empiezo a ver cómo puedo modificar todo esto. Hay muchas personas que nos piden apoyo y ayuda para ser capacitadas en la guía de inclusión, en la guía de no violencia o incluso en esta guía, y hay cierta apertura, ¿no? Sin embargo, todavía vemos que entre las personas que sí son denunciadas y o sancionadas, que tienen un procedimiento, pues sí existe ciertas resistencias, ¿no? a identificar y aceptar que hay violencias que se están cometiendo. Por supuesto, se sujetan a su legítimo derecho de la defensa en las vías que consideren oportuno, pero lo que también vemos es que lo que ha funcionado es el programa de reeducación que hemos implementado con estas 16 sesiones mínimo de 2 horas para que puedan comprender y desestructurar la conducta, y eso ha funcionado muy bien, porque entonces tenemos personas que se han vuelto reconocedoras de sus privilegios y de sus violencias y que intentan modificarlas. Claro, ¿no? ¿Se puede descargar la guía? ¿Dónde pueden consultarla? Todas las guías de los cuadernillos por la igualdad se pueden descargar en la página de la Unidad para la Igualdad, www.igualdad.udg.mx, en el apartado de publicaciones. Es importante decirlo, la descarga es libre. El primer cuadernillo tuvo millones de descargas, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino de toda América Latina y incluso Europa. Fue una guía muy importante y muy difundida, y esperamos que esta también lo sea, ¿no? Claro. Erika, muchas gracias por la visita y Al contrario, invitar a la comunidad universitaria que se entere de este tema, que es muy importante para una convivencia adecuada en los espacios universitarios. Gracias y buen día. Gracias, buenos días. Gracias, es la doctora Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Todas las opiniones, los debates y la información de los programas de nuestra barra de análisis los puedes seguir totalmente en vivo a través de YouTube. Para que nos sintonices